Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ya de regreso con todo lo que tenemos en el día de hoy, les voy a invitar a observar una imagen que les voy a colocar aquí en su pizarra. Y observemos la imagen, la voy a describir para aquellos que nos siguen por radio. La imagen dice, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Tiene el planeta Tierra y varias manos sosteniéndole. Y esas manos son manos de diferentes personas y que al parecer son de diferentes razas, veo diferentes colores de piel. Bien, al ver este anuncio, ¿qué podríamos nosotros pensar? Se nos está hablando de algo que es de interés social. Nos están hablando de la celebración de los derechos humanos. Y precisamente de los derechos humanos vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de aquellos antecedentes en la lucha por los derechos universales humanos. Personajes importantes que se destacaron en la defensa de los mismos y también vamos a conocer cuántos ellos son. Antes de, me gustaría saber qué nosotros sabemos sobre los derechos humanos. Me interesa tanto que me voy a atrever a llamar una maestra que tengo amiga, para que me facilite estudiantes de su grado, de su 5º grado, sea que participen representándonos a cada uno de nosotros, y me contesten algunas preguntas antes de nosotros iniciar con este tema. ¿Les parece bien? Vamos a llamarla. Aquí tengo mi dispositivo. Me voy a disponer a hacer esta llamada a unos chicos y chicas de la Escuela Jacoba Carpio del Distrito 1004 en nuestra clase, para hacer estas preguntas en vivo y directo con ellos. Sí, ya la llamada se está redireccionando. Es una videollamada en vivo. Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Estoy muy bien, gracias. Estoy bien. Gracias, profesora Patricia. Preséntense por favor para que les conozcan mejor. Soy Federico. Mi nombre es Yudavi. Mi nombre es Miranda Isabel. Mi nombre es Julián. Bien, nosotros hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos, derechos y deberes del niño. Y yo quisiera saber antes de, si ustedes conocen los derechos humanos. Bien, y entonces, ¿qué es un derecho? Un derecho es la oportunidad que tenemos para hacer nuestras cosas. Entonces, ¿conocen ustedes sus derechos? Como persona, tengo derecho a la salud. Derecho a la educación. Todos los niños tenemos derecho a la alimentación. Todos tenemos derecho a una vivienda digna. Bien, muchas gracias por haber participado en nuestra aula de 5º grado, su aula también, porque ustedes también participan de ella. Adiós y hasta la próxima. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Bien, qué bueno fue tenerlos a ustedes, una representación de ustedes aquí en el aula. La verdad que sí, que valió muchísimo la pena. Ahora, para conocer aún más sobre los derechos humanos, nosotros preparamos un video para ustedes para profundizar aún más sobre esto. Presten mucha atención porque esta información es muy importante para cada uno de nosotros. Veamos el video a continuación. En el siglo III a.C., las personas eran vendidas para ser esclavas. Esto sucedía en casi toda Europa, aunque en Roma el problema era más grave. En el año 167 a.C., cerca de 160.000 esclavos fueron llevados a Roma para ser vendidos en las subastas. Muchos años después, se seguían cometiendo grandes faltas en contra de los derechos humanos. El Coliseo romano, como le llamaban, era el lugar donde la población se divertía haciendo pelear a personas con leones y tigres, que dejaban sin alimentar durante 1 o 2 semanas para que fueran más feroces y agresivos. Mucho tiempo después, en la Segunda Guerra Mundial, nuevamente se volvieron a ver grandes injusticias en contra de los derechos humanos. Desde 1939 hasta 1945, las personas en Europa perdieron sus pertenencias, sus viviendas, sus amigos y hasta sus propias vidas sin razón. Muchos eran torturados y confinados en horribles lugares. Se llamaban campos de concentración.
Las ciudades en toda Europa y parte de Asia quedaron devastadas, en ruinas. Millones de personas morirían y millones quedaron sin hogar o morían de hambre. Fue ahí cuando una inteligente mujer, Eleanor Roosevelt, decidió poner fin a tanta injusticia. Ella invitó a todos los países del mundo a promover la paz, para evitar guerras futuras. Decía que la ignorancia y el desprecio de los derechos humanos son la causa de la barbarie y los ultrajes que la humanidad había vivido durante tantos siglos. Ella, además, agregó en su discurso: ha llegado el momento en donde los seres humanos puedan gozar de libertades para que se aniquilen el miedo y la miseria. Ella invitó a los representantes de muchos países para que no se le escapara ningún derecho que agregar. Esa mañana, enfrente de todos, leyó una carta. Empezaba de la siguiente manera: quiero empezar este discurso recordando que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. En esa carta se incluían los 30 derechos más importantes para la felicidad de las personas. Se hicieron pensando en que los derechos humanos serían un escudo protector en contra de los abusos de los más poderosos. A estos 30 derechos escritos se les conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los documentos más hermosos con los que hoy contamos dentro de la historia del hombre moderno, para poder crecer libres, protegidos y respetados. Luego de haber visto este video, quiero compartir con ustedes una frase muy popular, pero yo la voy a decir de manera completa. Y la frase dice así: entre los individuos y entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Vuelvo y repito la frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta frase es de Benito Juárez, que tiene unas frases hermosísimas. Vale mucho la pena leer las frases de Benito Juárez. Les invito a leerlas. Y esta frase nos habla sobre el respeto al derecho de otra persona, que cuando yo respeto el derecho del otro, entonces sí tengo paz. Eso sí puede ser la definición de paz. Comúnmente le escuchamos esa frase, pero un poquito más resumida, diciendo el respeto al derecho ajeno es la paz. Bien, en esta ocasión nosotros la dijimos de manera completa. Ahora, yo les voy a invitar a ustedes a pensar entonces, a partir de todo lo que hemos visto hasta este momento, ¿qué son los derechos humanos? Vamos a ver en su pizarra una definición de los derechos humanos. Y los derechos humanos son normas básicas que son necesarias para vivir. Normas básicas necesarias, muy importantes para vivir como un ser humano, sin las cuales las personas no pueden sobrevivir ni desarrollarse con dignidad. Son muy importantes, como ya les había dicho. Son inherentes, o sea, mis derechos humanos son inherentes porque yo no puedo separarme de ellos. Son muy míos, están vigentes conmigo, son inherentes a mí porque yo soy humano, me pertenecen así. Como les decía, son inherentes al ser humano y también son inalienables, que son propias de él y son personales. Y además de inalienables, también son universales. O sea, que esas normas básicas para vivir, que son tan importantes y que sin ellas no se puede vivir, son universales. No les pertenecen a un país, a un pueblo, a un continente, sino que nos pertenecen a todos de manera global, porque son universales, y todo ser humano, desde que nace, ya tiene su derecho humano. Es válido para él la defensa de sus derechos humanos. Entonces,
Ya habiendo visto hasta aquí lo que son los derechos humanos, yo les voy a invitar a conocer en una línea del tiempo antecedentes a la Declaración de los Derechos Humanos y defensores que tuvimos en la defensa de estos, personas que se destacaron en la defensa de los derechos humanos. Y nuestra línea del tiempo va a iniciar en el 539 AC. Cuando vemos AC significa antes de Cristo. Recordemos que cuando hablamos de historia podemos encontrar estas siglas que dicen AC, que significan antes de Cristo, porque a partir del nacimiento de Cristo ya comienzan a contarse los años del 1 en adelante. Actualmente estamos en el año 2021 después de Cristo. Cuando hablamos de historia, que vemos AC, significa antes de su nacimiento. Entonces, en el 539 a.C., tenemos a Ciro el Grande. Con lo que fue el Imperio de Babilonia, formuló leyes aboliendo la esclavitud y la libertad de religión de las personas. Luego, el año 27 a.C., tenemos el Imperio Romano, en el cual se formularon leyes, las cuales en aquel momento se le llamaron leyes naturales. Luego, en el 1215 después de Cristo, tenemos la Carta Magna. En el año 1494, nosotros quisimos integrar en nuestra línea del tiempo, en el caso de la isla de Santo Domingo, el señor Montesinos, que fue un padre que en aquel momento, en aquel año, defendió a nuestros indígenas de aquel trato que se les estaba dando por la colonia, aquella nación que nos estaba colonizando, y todo lo que se estaba haciendo con ellos. Él fue un defensor de esos derechos humanos. Luego, en el 1628, tenemos la petición de derechos. En el año 1789 tenemos la Revolución Francesa. Luego, en el 1791, como antecedentes, tenemos la Declaración de los Derechos de Estados Unidos. En el año 1804 tenemos ya el Código de Napoleón. En 1915, este personaje, Mahatma Gandhi, inicia lo que es una serie o una revolución, podríamos decir, con todas sus ideas, en la que él defendía derechos humanos en aquel momento en la India. Luego, en 1945, ya tenemos la estabilización de las Naciones Unidas y finalmente, en el año 1948, tenemos la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como les había dicho, estos derechos humanos universales para todos nosotros están en más de 500 idiomas y se componen de 30 artículos. Dentro de ellos tenemos aquellos derechos que declaran al ser humano como un ser que nace libre e igual en dignidad y que merece respeto. Otros derechos que también podemos encontrar en él es de que aquellos que dicen que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna por su raza, por su sexo, por su color o por su idioma. También tenemos aquel derecho que vimos al inicio de esta clase, que es el número 3, que nos habla del derecho a la vida y del derecho a ser respetado donde quiera que vamos. También tenemos en esta Declaración de los Derechos Humanos aquel derecho que nos habla de la educación que nosotros merecemos, de una educación con calidad para todo ser humano, y también se habla sobre aquellos derechos que tenemos como humanos a ser libres y a no estar bajo esclavitud. Además de estos derechos, hay muchos más en la Declaración de los Derechos Humanos que les invito a ustedes a que lean estos porque son nuestros y tenemos que conocerlos. Porque a partir de ellos vienen otros derechos y todas las normas que tenemos y donde quiera que vamos tienen que regirse por estas porque estas son
universales. Recuerden que me pertenecen desde que yo nazco. Son mías y van conmigo donde quiera que yo voy. Hasta aquí hemos visto lo que son los derechos universales del ser humano. Hemos visto una línea del tiempo. Tuvimos la participación de compañeros y recogimos con ellos saberes que ya ellos tenían sobre sus derechos. Y ahora nos vamos a ir a una pausa y cuando volvamos vamos a seguir hablando de derechos, pero también de deberes civiles y políticos. Si ustedes quieren conocer sobre ellos, acompáñennos.